El sol de la mañana entraba con fuerza por los ventanales de mi habitación en Lomas de Chapultepec, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeños recordatorios del tiempo que pasa sin que nadie lo note. Me ajusté los botones de mi traje sastre color esmeralda, ese que mandé a hacer hace 20 años, y que todavía me queda como un guante. No soy de las que se dejan estar en bata todo el día, aunque a mi hija Lorena le encantaría verme así, derrotada en pantuflas y oliendo a encierro. Hoy cumplía 80 años. 80 años de haber nacido, de haber luchado, de haber construido el imperio culinario, Banquetes La Orquídea, desde la nada, con las manos partidas por el calor de los hornos industriales. Me pasé el labial rojo carmín frente al espejo, el mismo tono exacto que usaba cuando cerraba tratos millonarios para bodas de 500 personas. Fue entonces cuando la puerta de mi cuarto se abrió de golpe sin un toque previo. «Mamá, ¿qué haces vestida así?», retumbó la voz de mi hija Lorena, mirándome de arriba abajo con desdén. Ni siquiera pidió permiso para entrar. Hace años que perdió la costumbre de hacerlo en esta casa. Mi casa, aunque ella actúe todos los días como si ya hubiera heredado, y yo fuera solo un estorbo que respira su aire. Me giré lentamente apoyando el peso de mis años sobre el mango de plata de mi bastón. No lo necesito para caminar mis piernas. Siguen siendo fuertes gracias a décadas de estar de pie comandando cocinas, pero el bastón impone respeto. Es mi arma psicológica. Es mi cumpleaños, Lorena. ¿Esperabas que recibiera a mis invitados en camisón? Le respondí con voz firme, controlando a duras penas el temblor de indignación que me recorría la espalda. Lorena soltó un suspiro largo y teatral de esos que hacen los adultos impacientes cuando tratan con niños berrinchudos. Se cruzó de brazos, arrugando su blusa de seda fina, esa misma blusa que estoy segura compró con la tarjeta de crédito, que está a mi nombre, pero que ella maneja por mi bien. «Ay, mamá», dijo, arrastrando las vocales con una condescendencia enfermiza que me revolvió el estómago de inmediato. «De eso quería hablarte. Siéntate, por favor. No quiero que te alteres». No me senté. Me mantuve erguida, desafiante y silenciosa. Ella odia cuando hago eso, prefiere verme sentada pequeña, manejable, como una reliquia inútil. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, aunque en el fondo de mi pecho una intuición afilada como un cuchillo filetero ya me avisaba del golpe. «Mira, estuve llamando a la gente toda la semana», empezó a decir, evitando mirarme a los ojos, fijando su vista cínicamente en sus uñas perfectamente manicuradas. «Y la verdad es que nadie puede venir». El silencio que siguió fue espeso, pesado como la masa de pan antes de leudar. Nadie, repetí arqueando una ceja, sintiendo un nudo frío en la garganta. Invité a 50 personas. Mis antiguos socios, mis amigas del club de lectura, los vecinos de toda la vida, incluso a tus primos del norte. «Nadie, mamá, entiéndelo», me cortó ella, con un tono más brusco, perdiendo la paciencia que fingía tener. «La gente está ocupada. Además, seamos honestas, a esta edad la gente se olvida o simplemente no quieren venir a ver a una anciana soplar velas y balbucear historias repetidas. Es deprimente». Sentí como si me hubiera abofeteado el rostro, no por la enorme mentira que me lanzaba, sino por la crueldad absoluta con la que la disfrazaba de verdad. «Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano». Balbucear historias repetidas. Yo, que todavía recuerdo de memoria las proporciones exactas de 300 recetas y los nombres de cada cliente importante que atendí durante 40 años, estaba siendo humillada en mi propia cara. Así que, continuó Lorena, ganando confianza al ver que yo guardaba silencio, decidí cancelar todo. Llamé al servicio de comida y les dije que no vinieran. Desmonté las mesas del jardín. «Es mejor así, mamá. Te ahorras la vergüenza de estar sentada sola esperando a gente que no va a llegar». Me acerqué a mi mesa de noche y toqué la cubierta de mi viejo libro de cuentas, un cuaderno de cuero gastado, que Lorena nunca ha tenido la decencia de abrir. Ella piensa que son garabatos de vieja, pero ahí anoto absolutamente todo. «¿Cancelaste todo?», pregunté suavemente, conteniendo un huracán en mi interior. «Sí». «Y por favor no hagas un drama», sentenció ella. «Te traeré una sopa de verduras a la habitación y podemos ver la televisión juntas un rato si quieres. Pero no salgas», me ordenó mi propia hija. «No te vistas así, haces el ridículo. Quédate en tu cuarto. Descansa».
A tu edad la emoción te puede hacer daño. Lorena dio media vuelta y salió cerrando la puerta de madera con un golpe seco. Y entonces escuché el sonido que me heló la sangre, el clic metálico de la llave. Escuché cómo giraba la llave por fuera. Me había encerrado. La humillación no era solo pública al cancelar mi fiesta a mis espaldas. Era doméstica, íntima, violenta en su sutileza. Me estaba tratando como a una prisionera en el palacio que yo misma construí ladrillo a ladrillo con mi sudor. Me quedé quieta unos segundos escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Probablemente iba corriendo a llamar a su marido Rogelio ese bueno para nada, para decirle victoriosa que la vieja ya estaba controlada en su encierro. Sin embargo, parada en medio de mi habitación no sentí ganas de llorar. Hace mucho tiempo que las lágrimas se me secaron para las decepciones familiares. Esperaban que me derrumbara, que me pusiera a llorar en la cama y aceptara mi destino de anciana inútil. Pero lo que sentí fue una llamarada fría en el pecho, esa misma sensación de adrenalina pura que tenía minutos antes de servir el banquete más importante de mi vida. Lorena cometió el error de principiante más grave, subestimó a la dueña del negocio. Caminé hacia la gran ventana que da a la calle principal. Mi habitación está en el segundo piso, con una vista privilegiada de toda la entrada. Lorena cree que estoy ciega, que mi mente divaga, pero mi vista con mis lentes bifocales bien graduados es tan perfecta como mi memoria. Miré hacia abajo, hacia la calle tranquila, bañada por el sol. Lo que estaba a punto de presenciar no solo destruiría las mentiras de mi hija, sino que sería el inicio de una lección que jamás en toda su vida lograría olvidar. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el eco del seguro metálico rebotar en las paredes de mi propia habitación. Mi propia sangre me había convertido en una reclusa dentro del palacio que yo misma construí ladrillo a ladrillo. Lorena pensaba que al girar esa llave me estaba apagando, pero no se daba cuenta de que solo estaba encendiendo la mecha de su propia destrucción. La humillación no nace de la noche a la mañana, es un veneno lento que se filtra en las grietas del amor maternal. Durante años, permití que me arrebatara el mando, creyendo que su crueldad era solo preocupación por mi edad. Pero ahora, con el sonido de esa cerradura, la venda cayó por completo. Miré mis manos. Estaban llenas de manchas surcadas por venas azules y cicatrices de aceite hirviendo. Esas manos trabajaron 16 horas diarias en cocinas asfixiantes para que a ella no le faltara nada. Y su agradecimiento fue tratarme como a un mueble viejo que estorba en la sala y huele a naftalina. A veces me pregunto en qué fallé. La mandé a los mejores colegios, le pagué una universidad carísima, le financié una boda de princesa, pero hay personas que nacen con el alma seca como tierra estéril donde no crece nada por más que la riegues con amor y sacrificios. Lorena y su inútil esposo Rogelio creen que el prestigio de banquetes La Orquídea se construyó tomando café en restaurantes lujosos de Polanco. No saben lo que es el mercado central a las 4 de la mañana, no saben lo que es pelear el precio de la carne ni el dolor de espalda que te rompe en dos después de servir a 500 personas. Ellos solo saben pasar la tarjeta de crédito que yo sudé. Rogelio lleva 5 años fingiendo ser el administrador de mis locales comerciales, un hombre con sonrisa de hiena que no ha reportado una sola ganancia real. Y Lorena lo encubre prefiriendo hundir el patrimonio de su madre antes que obligar a su marido a trabajar como un hombre de verdad. El punto de quiebre, la herida que más sangró, no fue hoy, fue hace 3 años en la cena de Navidad. Había pasado 2 días enteros de pie cocinando mi famoso pavo relleno con la receta especial de frutos secos y vino dulce. Me dolían hasta las pestañas, pero quería ver a mi familia disfrutar. Cuando serví el plato en la mesa, con el orgullo inflándome el pecho y las manos temblorosas por el esfuerzo, Lorena ni siquiera probó bocado. Me miró con un asco que me congeló la sangre de golpe. «Mamá, esto tiene demasiada grasa», me dijo empujando el plato de porcelana lejos de ella con la yema de los dedos. «Deberías dejar de cocinar. Ya no tienes el toque. Además ensuciaste toda la cocina y la muchacha de la limpieza no viene hasta el lunes». Sus palabras fueron como navajazos directos a mi identidad. Esa noche, mientras lavaba los platos en silencio para no molestarla, lloré. Me sentí inútil, fea, desechable. Dejé de cocinar por un año entero. Me consumí, me hice pequeña deliberadamente para caber en la cajita donde ella quería meterme.
Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada en tu propio hogar, porque yo sé exactamente cómo se siente ahogarse en el desprecio de quienes más amas. Yo me creí su mentira, dejé que me convenciera de que mi mente ya no servía. Pero hace 6 meses la escuché hablar en la cocina con Rogelio. Pensaban que yo dormía la siesta frente al televisor, pero yo escuchaba desde el pasillo. Escuchaba cómo planeaban vender mi casa cuando la vieja ya no estuviera. Escuchaba cómo se quejaban de lo que costaban mis medicinas. Fue entonces cuando entendí la gran estafa. No es que yo ya no sirviera, es que a ella le convenía que yo fuera una carga inútil. Si yo soy fuerte, ella no tiene el control. Si yo soy lúcida, ella no tiene acceso a mi cuenta bancaria. Mi vejez no era una tragedia médica para ella, era su mejor estrategia financiera. Ella necesitaba una víctima dócil para justificar su avaricia desmedida. La revelación no me destruyó, me forjó en acero templado. Desde aquel día dejé de ser la madre sumisa y volví a ser la generala de mi propia vida. Lo que Lorena ignora en su infinita arrogancia es que una mujer de negocios que se hizo a sí misma nunca se retira del todo. Ella controla la cuenta corriente del banco principal, sí, pero nunca supo de la bodega del sur. Un terreno baldío que compré hace 30 años en la zona industrial y que dejé olvidado acumulando millones en valor a sus espaldas. Hace medio año usé el teléfono prestado de mi jardinero para contactar a mi abogado Roberto. Vendí esa propiedad en efectivo total y compré una casa nueva, hermosa de una sola planta y con una cocina de ensueño a unas cuantas calles de aquí. Lorena me encerró pensando que yo estaba acorralada y sin recursos. No sabe que la cerradura de esta puerta es inútil. Metí la mano en el bolsillo de mi saco esmeralda y toqué el metal frío de mi llave maestra, la copia original que abre todas las puertas de esta casa, sin excepción. Mi hija intentó enterrarme viva, pero se le olvidó que las mujeres como yo somos semillas. Y ahora, esperando la llegada de mis verdaderos invitados, estaba lista para florecer y asfixiarla con mis raíces. Me acerqué a la gran ventana de mi habitación con la lentitud de una pantera, acechando a su presa, observando la calle principal. El cristal frío rozó mi frente mientras miraba hacia abajo, hacia el asfalto que Lorena creía dominar. Mi hija seguramente estaba en la sala, brindando con su inútil marido por haber neutralizado a la vieja molesta. Pensaban que al quitarme el teléfono fijo y controlar mi celular inteligente, me habían cortado la lengua y amputado las manos. Pero la ignorancia es atrevida y la arrogancia es ciega. Lo reconocí al instante con un vuelco en el corazón que me devolvió toda la vitalidad de golpe. Era el auto de don Gregorio, mi proveedor de vinos durante 30 años y un gran amigo. Detrás del impecable Mercedes de Gregorio apareció una camioneta familiar gris, la de los Ramírez, mis vecinos que se mudaron hace 2 años, pero que nunca olvidan llamarme. Y luego otro auto y otro más. En cuestión de minutos, la calle adoquinada frente a mi supuesta prisión se convirtió en un desfile de lealtad absoluta. Taxis, autos particulares, incluso una pequeña furgoneta de la floristería de la esquina. Conté mentalmente 10, 20, 30, 50 personas. Todos estaban ahí. Lorena me había escupido en la cara que nadie vendría, que a mi edad yo solo era un estorbo que balbuceaba historias repetidas y deprimentes. Su mentira se estaba ahogando en el rugido de los motores y en las risas que ya empezaban a escucharse en la acera. La gente no olvida el sabor de una buena mano ni la calidez de un trato honesto. La lealtad es un ingrediente que mi hija, con toda su ropa de diseñador y sus ínfulas de grandeza, jamás supo cocinar. De pronto vi a mi hija salir corriendo de la casa hacia la reja principal. Desde mi ventana la escena era un festín para mis ojos. Estaba manoteando despeinada con cara de pánico. Podía leer sus labios y adivinar sus gritos histéricos. Se equivocaron de día. Mi mamá está enferma. Lárguense. Pero mis invitados, esa red de hierro, forjada a fuego y cuchillo, no se movían ni un milímetro. Se bajaban de los autos con regalos, con pasteles, con instrumentos musicales. Vi a los mariachis afinando las guitarras en la acera. Sonreí una sonrisa torcida llena de una satisfacción amarga. Ella creía que su estatus social heredado imponía respeto, pero allí abajo, frente a los verdaderos dueños del comercio y la lealtad,
Lorena no era más que una chiquilla malcriada haciendo un berrinche patético en la puerta de un castillo que no le pertenecía. Era el momento exacto para dar la saliporta, estocada final. Me alejé de la ventana y abrí el cajón secreto de mi armario, ese que tiene un doble fondo donde guardo las cosas importantes de verdad. Saqué un pequeño teléfono celular básico de esos de teclas grandes que compré en la farmacia a escondidas. Lorena creía tener mi vida digital secuestrada ignorando que las verdaderas matriarcas no operamos por internet, operamos por favores. Marqué el número de don Gregorio. A través del cristal lo vi contestar allá abajo mirando hacia mi ventana. Adelaida, su voz, sonó preocupada a través del auricular. Gregorio querido, le respondí con una voz clara y fuerte. Gracias por venir. Dile a todos que no se bajen. La fiesta no es aquí. Lo escuché jadear confundido. ¿Cómo que no es ahí? Tu hija dice que estás indispuesta. Mi hija miente, Gregorio, como siempre, sentencié sintiendo la adrenalina hervir en mis venas. Me acerqué más al vidrio y le di la orden final. Escúchame bien. ¿Ves la camioneta de mudanzas que está doblando la esquina justo ahora? Gregorio giró la cabeza. Un camión blanco grande y robusto apareció al final de la calle avanzando lentamente hacia mi casa. Sí la veo. Bien, sigan a ese camión cuando yo salga. Nos vamos a mi nueva casa. La fiesta empieza cuando yo cruce esa puerta. Colgué el teléfono y lo guardé en el bolsillo de mi saco. Afuera el camión de mudanza se detuvo justo detrás de los autos de los invitados, bloqueando la salida del coche de Lorena. El conductor, un muchacho joven y fuerte al que contraté la semana pasada, se bajó y tocó el timbre con insistencia, ignorando los gritos de mi hija. Me acerqué a la puerta de mi habitación, que seguía cerrada con llave, busqué en mi bolsillo la copia de la llave maestra de la casa. La introduje en la cerradura, y el mecanismo hizo un clic suave satisfactorio. Agarré mi pequeña maleta de cuero. Estaba a punto de bajar las escaleras y mostrarles a todos quién era la verdadera dueña del fuego. Tomé mi maleta, una pequeña de cuero que ya tenía preparada debajo de la cama desde anoche. Había empacado solo lo esencial: mis documentos, mis fotos antiguas, mi libro de recetas original y las joyas de mi madre. Todo lo demás, los muebles ostentosos, las cortinas de terciopelo y los cuadros caros, decidí que se los quedara Lorena. Que se quedara con el cascarón vacío de esta casa, que ella había convertido en una prisión fría y sin alma. El pasillo del segundo piso estaba en un silencio sepulcral, pero desde la calle se filtraba el alboroto de 50 personas confundidas y los gritos agudos de una hija histérica. Caminé hacia las escaleras, y cada paso que daba resonaba en la madera de caoba, marcando el ritmo acelerado de mi corazón. No tenía miedo en absoluto. Tenía 80 años en el carnet de identidad, pero en ese instante me sentía como si tuviera 20 y estuviera a punto de abrir mi primer negocio de banquetes. La injusticia había durado demasiado tiempo, había soportado sus malas caras, sus robos hormiga, su desprecio por mi vejez y sus intentos constantes de hacerme sentir inútil. Quédate en tu cuarto, me había ordenado horas antes, nadie te quiere ver. Pues bien, ahora el vecindario entero me iba a ver. Llegué al primer piso con la majestuosidad que solo dan los años bien vividos. La puerta principal estaba abierta de par en par, y la luz del sol entraba a raudales recortando la silueta de Lorena, que seguía discutiendo furiosamente en la entrada. Golpeé el suelo con mi bastón de plata, un golpe seco metálico inmensamente autoritario sobre las baldosas de mármol del recibidor. El sonido cortó el aire de tajo, silenciando sus quejas. Lorena se giró bruscamente y se quedó helada al verme ahí parada en medio del vestíbulo con mi maleta en una mano y mi bastón en la otra, iluminada por el sol como si fuera una aparición. Mamá, susurró con la voz temblorosa, perdiendo toda su arrogancia, te dije que te quedaras en tu cuarto. ¿Qué haces con esa maleta? La miré fijamente a los ojos, esos ojos que heredó de mí, pero que carecen por completo de mi fuego interno. Me dijiste que nadie vendría, Lorena, le dije, y mi voz resonó potente, proyectándose hacia la calle, donde todos mis invitados callaron al escucharme. Pero te equivocaste en el cálculo. No contaste con que yo tengo algo que tú nunca tendrás: respeto. Ella dio un paso amenazante hacia mí, exigiéndome que volviera arriba, pero yo solo esbocé una sonrisa genuina y radiante. Y ahora, si me permites, tengo 50 invitados esperando para conocer mi verdadero hogar.
El miedo tiene un olor sumamente particular. Huele a vinagre rancio y a sudor frío, exactamente el mismo olor que despedían mis ayudantes de cocina cuando echaban a perder una salsa bechamel minutos antes de servirla. Y ese era precisamente el aroma que emanaba de mi hija mientras intentaba interponerse entre la puerta abierta y yo. Sus ojos normalmente altivos escaneaban mi maleta y la multitud afuera con terror. Entra, los vecinos están mirando, me suplicó en un susurro sibilante. ¿Qué van a pensar? Que te tengo descuidada, que perdiste la cabeza. La observé con la paciencia infinita de quien ha pelado miles de costales de papas sin cortarse un solo dedo. Comprendí que no le importaba mi salud. Le aterraba perder su fachada de hija abnegada, su coartada perfecta para seguir saqueando mis finanzas. Déjalos que miren, Lorena, le respondí, ajustando el cuello de mi saco esmeralda. Llevas años diciéndole al barrio que ya no coordino. Hoy van a ver quién es la que realmente ha perdido el juicio. En un acto de desesperación absoluta, Lorena intentó arrebatarme la maleta. Fue un movimiento torpe. Mis manos, curtidas por el calor brutal de los hornos y el peso de las ollas de hierro, se cerraron sobre el asa de cuero con una fuerza que la dejó boquiabierta. Ella jadeó y soltó la maleta como si quemara. Fue entonces cuando escupió su amenaza más vil: Rogelio viene en camino. Le dije que trajera al doctor. Te van a sedar si sigues con este espectáculo. Ahí estaba la jugada sucia para anular a los viejos cuando ya no obedecen. Sedarme, apagar mi mente para quedarse con mi chequera. ¿Que venga Rogelio?, repliqué, con una calma que la desarmó más que cualquier grito. De hecho, me encantaría que viera cómo se le van sus planes por el desagüe. En ese momento crítico, Mateo, el muchacho robusto de la mudanza, subió los escalones del porche y anunció que el camión estaba listo. Lorena se giró hacia él con los ojos desorbitados, intentando bloquearle el paso mientras gritaba histérica: «Voy a llamar a la policía. Esto es un secuestro. Están secuestrando a mi madre». Mateo se detuvo, algo incómodo, esperando mis instrucciones. «Nadie me está secuestrando», anuncié con voz firme, proyectándola, para que los vecinos chismosos que ya se asomaban por las cercas no perdieran detalle. Me estoy mudando por mi propia voluntad, y tengo un certificado médico de lucidez mental firmado ayer mismo por el doctor Cárdenas para probarlo por si a alguien se le ocurre llamar a las autoridades. Saqué el papel oficial de mi bolso y lo agité en el aire como un estandarte. Lorena palideció de golpe. Sabía que si el doctor Cárdenas, una eminencia intocable en la ciudad, certificaba mi cordura, ni el juez más corrupto podría decir lo contrario. «Pero si ayer estuviste en misa», balbuceó derrotada. Sí, la misa fue muy productiva. Le guiñé un ojo saboreando su derrota. Mateo tomó mi maleta y bajó hacia el camión. Yo lo seguí y al llegar a la acera, el espectáculo fue maravilloso. Don Gregorio corrió a abrirme la puerta, no de su auto, sino de un descapotable antiguo, un Cadillac color crema digno de una reina. Me senté, acomodé mi bastón a mi lado y miré hacia atrás. Lorena seguía en el umbral, pequeña, derrotada y furiosa, como una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Mi escape no era una huida, era la marcha triunfal de una matriarca recuperando su trono. El Cadillac color crema se detuvo suavemente frente al portón de madera rústica de la calle Los Fresnos, en el corazón vibrante de Coyoacán. Al bajar del auto, el aire se sentía radicalmente diferente en mis pulmones. No olía a encierro, ni a medicinas caducas, ni a la amargura rancia de una hija resentida. Olía a jazmín, a tierra mojada, y a un futuro que me pertenecía por derecho propio. Mis 50 invitados estacionaron sus autos donde pudieron, llenando la calle de una energía festiva que los nuevos vecinos miraban con curiosidad, no con el juicio clasista y frío de las lomas de Chapultepec, sino con genuinas ganas de unirse a la celebración. Abrí la puerta principal con mi propia llave. No tuve que pedir permiso para entrar ni caminar de puntillas por miedo a que alguien me regañara por hacer ruido en mi propia sala. Las casas se llenan con vida, con risas y memorias, no con muebles de diseñador comprados con tarjetas de crédito robadas a una madre a base de manipulaciones. La casa no era una mansión gélida como la que acababa de abandonar. Era un espacio abierto con paredes color hueso y ventanales inmensos que dejaban entrar la luz dorada y cálida de la tarde.
Pero el verdadero corazón de este lugar, el altar de mi renacimiento, era la cocina. Caminé directo hacia ella, ignorando los saludos iniciales de los invitados, sintiendo cómo mis zapatos resonaban con autoridad sobre el piso de cerámica impecable. Allí estaba esperándome una isla central de granito reluciente, estufas industriales de 6 quemadores y un espacio tan amplio que podrías bailar un vals sin tropezar mientras picas cebolla. Esa caja aquí sobre la isla, ahora mismo Mateo, le ordené al muchacho de la mudanza, señalando el paquete sellado con cinta roja. Rasgué la cinta con mis propias manos y saqué mi estuche de cuero negro. El sonido del acero de mis cuchillos chocando suavemente entre sí fue la primera nota de mi sinfonía de libertad. No los había tocado en 3 malditos años, desde que Lorena decidió, en su infinita crueldad, que una anciana senil era un peligro con objetos afilados. Mentira. El único peligro real era que al sostener mi cuchillo de chef, yo recordara exactamente la mujer invencible que solía ser. Adelaida, gritó don Gregorio entrando a la cocina cargando 2 cajas de vino tinto de su mejor cosecha. Esto es un palacio. ¿Pero qué vamos a comer? Tu hija dijo que canceló el banquete y echó a los meseros. Me giré lentamente sosteniendo mi cuchillo filetero con firmeza y luciendo una sonrisa que mezclaba la hospitalidad impecable de una anfitriona con el mando militar de una generala. Mi hija canceló su pedido, Gregorio, le respondí señalando el patio trasero donde los mariachis ya afinaban sus instrumentos. Pero se le olvidó un pequeño e insignificante detalle: yo no necesito contratar banquetes. Yo soy el banquete. No tuve que pronunciar una sola palabra más. Las mujeres de mi club de lectura y mis 2 antiguas cocineras de confianza que venían en la caravana entendieron la mirada. Se quitaron los sacos elegantes, se arremangaron las blusas de seda cara y se lavaron las manos. En menos de 10 minutos mi cocina se convirtió en una orquesta frenética y perfectamente sincronizada de picar, freír y sazonar. Mientras el aroma embriagador del mole negro y la cebolla acitronada empezaba a impregnar las paredes de mi nuevo hogar, mi mente viajó inevitablemente de regreso a la mansión de las Lomas. Pensé en el sobre blanco grueso y sellado que Mateo le había entregado a mi hija antes de marcharnos. La pobre ilusa, con el terror pintado en el rostro, seguramente pensó que era una demanda judicial por maltrato psicológico. Ojalá hubiera sido algo tan simple y misericordioso. Era la notificación legal y oficial de la cancelación de todos los poderes notariales y el aviso de corte fulminante de los servicios básicos. Por una vieja y sucia maña fiscal diseñada por su inepto marido, Rogelio, la luz, el agua, el gas y hasta el Internet estaban domiciliados a la cuenta empresarial de banquetes La Orquídea para evadir impuestos. Esa misma cuenta que yo había vaciado por completo y cerrado definitivamente a primera hora de esa misma mañana. Lorena y Rogelio pensaban que me dejaban en la calle al robarme el mando, sin saber que ellos solo eran parásitos viviendo en las entrañas de un animal inmenso que acababa de mudar de piel. A partir de ese atardecer estaban literalmente acampando a oscuras en una casa de lujo, sin poder encender un mísero foco, sin internet para pedir ayuda y sin poder siquiera tirar de la cadena del baño con agua corriente. El despertar de una mujer que ha sido pisoteada por su propia sangre es una fuerza de la naturaleza sencillamente imparable. La verdad libera el alma, pero el camino para llegar a ella está sembrado de espinas y decisiones que te rompen el corazón. Si estás de acuerdo con que la dignidad no tiene fecha de caducidad ni límite de edad, regálame tu me gusta y acompáñame en este doloroso pero necesario viaje de justicia. ¿Tendrías tú la misma valentía para dejar a tu propia familia en la oscuridad total cuando ellos te han robado la luz y la voz durante años? Déjamelo saber en los comentarios, porque en esta comunidad de almas fuertes, cada silencio duele y corda, cada experiencia merece ser escuchada y sanada. La lealtad no se exige por llevar el mismo apellido en un acta de nacimiento, se gana con respeto diario, y mi hija había agotado su saldo de compasión hacía demasiado tiempo. La fiesta estaba en su máximo apogeo. Las copas de cristal chocaban celebrando la vida, el tequila fluía curando las heridas invisibles, y la música de los mariachis hacía temblar los ventanales con la canción de El Rey. Aunque hoy, en honor a la dueña de la casa, todos cantaban a Gritus la Reina,
Fue exactamente en ese instante de euforia cuando sentí vibrar el teléfono barato de teclas grandes en el bolsillo de mi saco esmeralda. Lo saqué despacio sintiendo el peso del plástico en mi mano. En la pequeña pantalla parpadeaba un nombre insistentemente: hija. Era la 10ª vez que llamaba de forma desesperada en los últimos 20 minutos. Seguramente las sombras frías ya habían invadido por completo la gran mansión, y el pánico de enfrentarse al agua helada y al refrigerador apagado la estaba asfixiando lentamente. Miré la pantalla, sonreí con una frialdad absoluta que desconocía tener en mí, y dejé que sonara hasta que el buzón de voz se tragara por completo su desesperación. No contesté, no era crueldad gratuita, era pedagogía pura, dura y necesaria. Durante años, ella me había aplicado la cruel ley del hielo para castigarme y hacerme sentir diminuta. Ahora estaba probando una cucharada hirviendo de su propia sopa venenosa. Guardé el teléfono en el bolsillo mientras daba un sorbo profundo a mi vino tinto. Esto apenas era el aperitivo de mi venganza. La verdadera tormenta, el huracán de categoría 5, llegaría mañana al amanecer, cuando el inútil de Rogelio descubriera que tenía que servir la majestuosa boda del senador Montemayor sin un solo centavo a su nombre y sin un gramo de respeto en todo el mercado central. La mañana siguiente mi despertar tuvo un sabor infinitamente más dulce que el de los últimos 10 años. No me sobresaltó el grito agudo de Lorena, quejándose de que la cafetera estaba sucia, ni los portazos de Rogelio al salir apresurado para fingir que trabajaba. Me despertó un silencio pacífico apenas interrumpido por el canto de unos gorriones en el patio de mi nueva casa en Los Fresnos. Mientras preparaba mi café de olla con piloncillo y canela, esa bebida de pueblo que a mi hija le daba asco, sonreí al imaginar su despertar. En la mansión de las Lomas el infierno se había congelado, literalmente. Me deleitaba pensar en Lorena, quien necesitaba 3 horas de secadora y plancha para ocultar sus inseguridades, enfrentándose a una regadera helada y a un espejo a oscuras. Se sentía dueña del mundo, pero sin mi dinero no era más que una niña asustada temblando de frío en un palacio de utilería. A las 8 de la mañana, el timbre sonó con cortesía. Era Roberto, mi abogado, con una sonrisa que no le cabía en el rostro y una gruesa carpeta bajo el brazo. «Buenos días, tía Adelaida. Espero que hayas dormido bien, porque al otro lado de la ciudad la noche fue larga», me dijo, aceptando la taza humeante. Me relató con un brillo malicioso en los ojos cómo a las 6 de la mañana se ejecutó el corte de luz. Rogelio, con su típica prepotencia de nuevo rico, intentó amedrentar a los técnicos de la compañía eléctrica, gritándoles que era un error administrativo, pero cuando le exigieron comprobar la titularidad, el muy cobarde tuvo que tragar saliva y admitir que la dueña era yo. «Tu hija desayunó coraje frío hoy», remató Roberto, pero la verdadera estocada, la que me hizo apretar la taza de barro hasta que los nudillos se me pusieron blancos, estaba por revelarse. Roberto sacó una hoja impresa de su carpeta y su expresión se tornó grave. «Rogelio tiene un problema mucho más grande que el agua fría. Hoy es la boda de la hija del senador Montemayor». El corazón me dio un vuelco. Claro que lo recordaba. Era el evento del año, 500 personas, un menú de 5 tiempos que yo misma había diseñado milimétricamente desde mi encierro. Crema de nuez filete, en salsa de morillas, tarta de higos. Rogelio se había llenado la boca presumiendo que él dirigía el evento, cuando la mente maestra siempre fui yo. Una ola de pánico amenazó con asfixiarme. Si esa boda fracasaba, el prestigio de Banquetes La Orquídea, mi nombre, mi legado de 40 años, sería arrastrado por el fango ante la élite política del país. Ese parásito no solo iba a hundirse él, amenazaba con dinamitar el trabajo de toda mi vida por su absoluta incompetencia. A las 7 de la mañana, los proveedores llegaron al local, continuó Roberto, describiendo el apocalipsis. Don Gregorio con los vinos de importación, el camión de la carne, de primera las verduras frescas. Rogelio, sudando como un cerdo en el matadero, intentó firmar los recibos de entrega con la tarjeta corporativa. La terminal marcó cuenta inexistente. Rogelio se puso como loco, exigiéndoles que le dejaran la mercancía, jurando que pagaría el lunes. Pero en el mercado central, la palabra es ley, y la de Rogelio vale menos que un billete de monopolio. Los proveedores leales únicamente a mi firma se rieron en su cara y se llevaron hasta el último gramo de sal.
Ahora mismo el flamante gerente estaba atrapado en una cocina vacía sin gas en las estufas industriales y rodeado de un escuadrón de meseros furiosos que amenazaban con irse a huelga si no veían su anticipo en efectivo. Me levanté de la silla de golpe, olvidando por completo mis 80 años. La imagen de Rogelio rogando por fiado humillado ante los mismos hombres que me trataban como a una reina era un manjar dulce, pero no podía permitir que el senador pagara los platos rotos. Roberto me sugirió quedarme en casa y dejar que se ahogaran en su propia mediocridad. Que aprendan a nadar o que se hundan, tía, me dijo. Pero yo negué con la cabeza aferrando mi bastón de plata con una furia renovada. No mío. Si esa boda falla, la que queda mal soy yo ante la sociedad. El senador es mi amigo desde antes de que fuera político. Además, quiero que ese par de infelices vean algo. Quiero que entiendan de una vez por todas, y frente a todo el mundo donde reside el verdadero poder. Me puse mi abrigo ligero y tomé mi vieja agenda de cuero, esa misma que Rogelio siempre despreció por considerarla anticuada. El aire de la mañana ya no olía a café de olla, olía a venganza servida en plato frío. Lorena creyó que podía borrarme del mapa simplemente cancelando una fiesta de cumpleaños y apagando mi teléfono. Creó un monstruo al intentar enjaularme, y ahora ese monstruo estaba suelto con la chequera llena y el respaldo de todo el mercado de abastos. Llévame a la central de abastos, Roberto, ordené, caminando hacia la puerta con una energía volcánica. Iba a entrar a mi verdadero territorio, donde el concreto huele a cilantro y a sangre fresca, para arrebatarles de las manos el último salvavidas que les quedaba. Rogelio y Lorena estaban a punto de descubrir que robarle a una loba vieja solo garantiza que te despedace frente a toda la manada. La función, señores, apenas estaba a punto de comenzar. El mercado central, esa bestia indomable de concreto y acero, olía a cilantro fresco, a tierra húmeda y a frutas maduras. Es un aroma penetrante que para cualquier otra señora pretenciosa de las lomas resultaría repulsivo y vulgar, pero a mí me devolvía la vida a borbotones. Entré caminando erguida, aferrada al brazo de mi abogado Roberto, recibiendo saludos a cada paso como si fuera el mismísimo Papa desfilando por su plaza. Doña Adelaida, dichosos los ojos, me gritó doña Chole desde su puesto de chiles secos. El carnicero me llamó madrina con un respeto reverencial que no se compra con ninguna tarjeta de crédito. Era un recibimiento real sin una sola gota de la hipocresía que destilaban los amigos de mi hija en sus cócteles ridículos. Esta gente me había visto cargar cajas a las 4 de la mañana durante décadas. Sabían exactamente quién era yo y de qué madera estaba hecha. Caminamos hacia el corazón del mercado cerca de las bodegas mayoristas de distribución y entonces lo vi. El espectáculo era muchísimo más patético de lo que había imaginado en mis mejores sueños. Rogelio, mi yerno de uñas impecables, estaba parado frente al camión de don Anselmo, el mayor distribuidor de cortes finos de la ciudad, sudando a chorros con la camisa pegada al cuerpo y el rostro descompuesto por el pánico absoluto. A su lado estaba mi hija Lorena, usando unas gafas de sol enormes para ocultar los ojos hinchados y el cabello recogido en una coleta grasienta, la señal inequívoca de que no había tenido una mísera gota de agua caliente. Esa mañana en su lujosa y apagada mansión. Por favor, Anselmo, escuché que le rogaba a Rogelio, perdiendo por completo esa falsa compostura de gerente exitoso. Le suplicaba casi llorando que le aceptara un pagaré personal, incluso le ofrecía las escrituras de su coche de lujo a cambio de los filetes para la boda. Don Anselmo, un hombre de campo de pocas palabras y brazos cruzados, le negaba con la cabeza, destrozando su frágil ego masculino en 1000 pedazos. Escuché perfectamente cómo el proveedor le dejaba claro sin ningún tacto que su cochecito no valía lo que costaba esa carne, y que sin mi firma respaldándolo, él no era más que un deudor de alto riesgo, un don nadie. Lorena, en un arranque de histeria y falta de clase, intervino con su voz chillona, amenazando con demandarlo por incumplimiento de contrato, a lo que Anselmo respondió tajante y sereno que el contrato era con Banquetes La Orquídea y la única dueña y titular era su madre. Fue exactamente en ese instante de desesperación absoluta cuando decidí anunciar mi presencia. Levanté mi bastón de plata y golpeé el suelo de concreto con una fuerza brutal. El sonido metálico y seco resonó por encima del bullicio ensordecedor del mercado, cortando el aire como un latigazo.
Se hizo un silencio casi inmediato a mi alrededor. Los cargadores se detuvieron en seco, soltando sus diablitos, y las marchantas dejaron de gritar sus precios. Todos voltearon hacia mí. Rogelio y Lorena giraron la cabeza lentamente, y al verme sus expresiones se transformaron en un poema trágico. Rogelio pasó del rojo intenso de la ira al blanco del pánico puro, mientras Lorena se quitaba las gafas oscuras, dejando ver el terror desnudo en sus pupilas. Avancé hacia ellos no rápido, sino con el paso inexorable de quien tiene el control absoluto del tiempo y del destino de esos dos infelices. Rogelio intentó recuperar su bravuconería barata, señalándome con un dedo tembloroso y acusándome a gritos de haber saboteado el futuro de mi propia hija al bloquearle las cuentas. Lo miré con un hielo en las venas que lo hizo encogerse. Yo no bloqueé nada, Rogelio. Simplemente dejé de sostenerte. Durante años has caminado sobre mis hombros creyendo que volabas. Hoy te quité el piso. Eso que sientes es la gravedad, le escupí viendo cómo se desmoronaba su estúpida fachada de hombre de negocios. Lorena se acercó a mí intentando tomarme la mano, pero yo retrocedí un paso asqueada por su repentina sumisión. Lloraba con lágrimas de cocodrilo rogándome por la boda del senador, aterrada de que si no cumplían los iban a demandar por millones y perderían su casa y sus coches. Tienes que firmar, por favor. Firma y te prometo que te dejaremos en paz en tu casa nueva, suplicó, demostrándome que su único terror era la pobreza inminente, no el haber perdido el amor de su madre. Verla así despojada de su orgullo me causó una punzada fantasma en mi corazón de madre. Un instinto primario y estúpido me gritaba que la abrazara, que la salvara del infierno que ella misma había cavado. Pero la piedad en este punto de la historia sería su perdición definitiva. Si le lanzaba un salvavidas ahora, seguiría siendo la misma sanguijuela vestida de seda. Saqué mi vieja agenda de cuero del bolso, abriéndola despacio y obligando a mi corazón a volverse de piedra. Los miré a ambos con una compasión fingida. ¿Creen que el problema es la carne, hija? ¿Creen que si firmo ese papel la boda se salva?, les pregunté suavemente. Rogelio asintió frenético diciendo que tenía a los cocineros esperando y que solo necesitaba los insumos. Cerré la agenda de golpe haciendo un sonido seco que los hizo saltar del susto. Estás equivocado. Tus cocineros renunciaron hace media hora, revelé saboreando el veneno de cada sílaba. Rogelio se quedó helado balbuceando maldiciones sin sentido. Le expliqué, disfrutando su agonía, que me habían llamado a mí porque los verdaderos trabajadores saben perfectamente quién paga, quién enseña y sobre todo quién respeta. Sabían que él no tenía ni un peso partido por la mitad para la nómina y que esa cocina sin mi supervisión era un barco hundiéndose directo al fondo del mar. El mercado entero estaba en un silencio sepulcral, cientos de ojos clavados en nosotros presenciando el juicio público que ellos tanto temían enfrentar. Lorena me miró con la voz rota, la cara empapada en llanto, preguntando si se había acabado todo. Fue entonces cuando solté la última y más devastadora pieza de mi estrategia. El senador Montemayor me llamó. Anoche anuncié viendo cómo a Rogelio se le iba el alma a los pies y las rodillas le temblaban. Le confesé a mi yerno que para proteger el nombre de mi empresa de su mediocridad, le dije al senador la pura y cruda verdad, que la antigua gerencia era una bola de incompetentes y que yo, Adelaida, me haría cargo del banquete personalmente, cocinando desde mi nueva casa. Me giré hacia el proveedor, ignorando por completo las caras desencajadas de mi hija y su marido, dejándolos en calidad de fantasmas. Don Anselmo, ¿podría enviar la carne a la calle Los Fresnos, por favor? A mi cuenta personal. Don Anselmo sonrió con amplitud, ordenando de inmediato a sus cargadores mover la mercancía que Rogelio había estado mendigando patéticamente. Los dejé ahí parados en medio del pasillo sucio, vacíos y humillados a más no poder. Les había quitado el negocio, los empleados, los proveedores y el cliente más importante, demostrándoles brutalmente que el imperio no eran las paredes ni las cuentas de banco. El imperio siempre fui yo. El bullicio ensordecedor de la central de abastos parecía haberse congelado a nuestro alrededor, dejando a mi hija y a su marido flotando en un vacío de humillación absoluta. Los había despojado de todo, de los proveedores, de los empleados y de su evento estrella, demostrándoles brutalmente que el imperio no eran las paredes ni los hornos caros. El imperio siempre fui yo.
Lorena me miró con unos ojos desorbitados como una niña pequeña que se ha perdido en medio de la calle. Pero ¿y nosotros? Me preguntó con un hilo de voz que apenas lograba sobreponerse al ruido ensordecedor de los diablitos de carga. ¿Qué hacemos nosotros? Me acerqué a ella, acortando la distancia que nos separaba, y esta vez sí le tomé la mano. No lo hice con el cariño ciego de la madre que la encubrió durante décadas, sino con la firmeza implacable de un juez dictando sentencia. Sentí sus palmas bajo mis dedos. Estaban suaves, tersas, con esa manicura francesa impecable. Eran manos que nunca habían trabajado de verdad, manos diseñadas única y exclusivamente para gastar el dinero ajeno, no para producirlo. En ese contacto fugaz, una guerra campal estalló en mi pecho, una parte de mí, esa madre herida y sentimental. Quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero la loba vieja y sabia me gritaba desde las entrañas que la piedad sería su condena eterna. Ustedes tienen dos opciones, hija, le dije clavando mi mirada gélida en la suya. Pueden irse a esa casa oscura y fría a esperar las demandas de los clientes que no podré rescatar, o pueden venir a mi nueva cocina. Al escuchar la palabra cocina, los ojos de Rogelio brillaron con una codicia oportunista que me provocó un asco profundo. Su cerebro de sanguijuela calculó de inmediato una salida fácil, creyendo que su suegrita ya se había ablandado. «Podemos ir. Vamos a dirigir contigo», exclamó el muy cínico, acomodándose la corbata manchada de sudor, seguro de que yo les estaba lanzando un salvavidas de terciopelo para mantener sus privilegios. La bilis me subió por la garganta al comprobar el tamaño de su descaro. No le corté en seco, borrando su sonrisa de tajo con una sola sílaba. «No van a dirigir absolutamente nada. Si vienen, vendrán a trabajar de verdad. Lorena, te necesito lavando verduras y pelando papas de sol a sol. Rogelio, te necesito en el área de lavado de ollas y cargando la basura pesada por la puerta trasera». Las palabras cayeron sobre ellos como un balde de agua con hielo. Rogelio se puso rojo de indignación, sintiendo que su frágil masculinidad de papel había sido pisoteada frente a medio mercado. «Estás loca», escupió ofendido hasta la médula, como si le hubiera propuesto el peor de los crímenes. «Yo soy el gerente. No voy a lavar platos». Lo miré de arriba abajo, diseccionando su arrogancia patética. «Eras el gerente», le corregí con una frialdad que congeló el aire a nuestro alrededor. «Ahora no eres más que un deudor desempleado con deudas hasta el cuello». El silencio de los marchantes a nuestro alrededor era sepulcral. Estaban presenciando con morbo y justicia la ejecución pública de un fanfarrón. «El puesto de lavaplatos paga 500 pesos el día y comida caliente», continué dictando mis condiciones sin inmutarme. «Es la única maldita oferta que hay sobre la mesa. Y créanme, necesitan esa lana con urgencia». Rogelio miró frenéticamente a su alrededor. Vio las miradas de burla descarada de los carniceros, que no hacían el menor esfuerzo por ocultar sus risas, y la fría indiferencia de los cargadores. Su ego de cristal estaba siendo triturado en tiempo real bajo las botas de los verdaderos trabajadores. «Vámonos, Lorena», le ordenó él, agarrándola del brazo con una brusquedad que delataba su pánico absoluto. «No vamos a humillarnos así. Encontraremos otra forma. Venderemos las joyas. Pediremos un préstamo». Lorena dudó por unos segundos interminables. Vi en sus ojos el terror paralizante a la pobreza y a la oscuridad que le esperaba en casa. Miró a su esposo sudoroso y fracasado, y luego me miró a mí, impecable, rodeada del respeto total de todo el mercado, viendo cómo don Anselmo me trataba como a una reverenda reina. Estaba viendo el poder real y tangible frente a sus narices, pero el hábito tóxico de la sumisión hacia ese bueno para nada pudo más que su propio instinto de supervivencia. Bajó la cabeza derrotada por su propia estupidez y se dejó arrastrar por él como un trapo inútil. «Como quieran», dije, dándome la media vuelta con la misma elegancia con la que servía el champán en mis mejores galas. «La oferta expira en 1 hora. Tengo una boda muy importante que servir». Caminé hacia la salida del mercado sin dignarme a mirar atrás. A mi paso escuché los murmullos de aprobación de la gente trabajadora, esos que saben perfectamente que el dinero y el respeto se sudan. «Esa es una mujer de ley». «Bien hecho, doña Adelaida», decían a mis espaldas. Al salir al sol de la mañana, Roberto me abrió la puerta del coche con una mezcla de asombro y miedo reverencial. «Eso fue brutal, tía», me confesó. «¿De verdad los pondrías a lavar platos?». Me acomodé en el asiento de cuero
y lo miré fijamente a los ojos. El trabajo dignifica a Roberto, y ellos necesitan muchísima dignidad ahora mismo. Además, alguien tiene que fregar el asqueroso cochambre de la salsa de morillas. Te juro que es un dolor de cabeza quitarlo. Le respondí con una sonrisa que era mitad broma y mitad advertencia. Mientras el auto avanzaba por las calles, mi corazón latía con una fuerza desmedida, impulsado por la adrenalina pura de la victoria. Había roto en pedazos el espejo mágico donde esos dos se veían como reyes intocables, y ahora sabían que estaban completamente desnudos. Miré por la ventanilla y los vi a lo lejos por última vez discutiendo a gritos en la acera, solos, patéticos e ignorados por un mundo que antes fingía respetarlos única y exclusivamente por mi dinero. Acelera, mijo, le ordené a Roberto sin una gota de remordimiento. El senador quiere su filete en término medio, y yo no hago esperar absolutamente a nadie. Sin embargo, mientras dejábamos atrás a mi hija y a su estúpido marido, una certeza afilada se instaló en el fondo de mi pecho de madre loba. Rogelio era demasiado orgulloso para ceder hoy, pero el hambre es un lobo feroz, y las deudas gigantescas son pésimos compañeros de cama. La cruda realidad en esa mansión sin luz ni agua caliente sería un infierno insoportable en cuestión de horas. Sabía con una convicción que me helaba y me calmaba al mismo tiempo que iban a volver arrastrándose a mi puerta. Y cuando lo hicieran, ya no cruzarían como mis verdugos, ni como los herederos mimados de mi imperio. Cruzarían arrastrando los pies como mis aprendices o simplemente no serían nada en la vida. La dueña del fuego había recuperado su trono y las cenizas de su soberbia apenas comenzaban a arder de verdad. El vapor espeso de las ollas gigantes empañaba los inmensos cristales de mi nueva cocina, creando un ecosistema cálido y frenético que olía a pura gloria. El aire estaba impregnado del picor de los chiles tostados, del dulzor denso del chocolate amargo, derritiéndose lentamente para el mole, y de la vainilla fresca para los postres. Eran las 8 de la noche, y mi casa en la calle Los Fresnos no era en absoluto el hogar de retiro lúgubre que mi hija había planeado para mí. Era el corazón palpitante y vibrante de la boda más importante del año. Mientras mis muchachos corrían de un lado a otro con charolas de plata reluciente, yo, Adelaida, supervisaba el montaje de los platos fuertes con la precisión milimétrica de un relojero suizo, aunque mis únicas herramientas fueran cucharones, de madera y trapos de algodón impecables. Lorena juraba que mis manos ya solo servían para sostener un rosario, pero a mis 80 años no estaba postrada en un sillón viendo pasar la vida mientras esperaba la muerte. Estaba dirigiendo una orquesta sinfónica de fuego, acero y sabor. El senador Montemayor había depositado su entera confianza en mí, y yo no pensaba fallarle bajo ninguna circunstancia. Cada filete que salía de mi estación iba bañado en una salsa de morillas tan oscura y brillante como la noche misma. «Doña Adelaida, la mesa 5 pide más vino», me gritó. Mateo esquivando cocineros a toda prisa. Le ordené sacar la caja de reserva que guardábamos debajo de la escalera y lo regañé con severidad por una mancha en su chaleco. «Límpiate eso. Aquí servimos calidad, no lástima». Me sequé el sudor de la frente sintiéndome más viva, fuerte y letal que nunca. Pero en el fondo sabía que faltaba una pieza clave en este ajedrez de justicia. Y entonces escuché el toque en la puerta trasera. No era el timbre principal, sino un golpe tímido, casi vergonzoso en la puerta de servicio que da al callejón por donde sacamos la basura y recibimos los costales de verduras. Caminé despacio mi bastón, marcando un implacable tac-tac-tac sobre el suelo de cerámica. Al abrir la puerta de golpe, la luz dorada de mi reino iluminó la miseria absoluta en el callejón oscuro. Ahí estaban los supuestos dueños del mundo, como dos ratas ahogadas que por fin entendían que su barco de papel se había hundido, directamente en la alcantarilla. Parecían espectros, desnutridos de lo que fueron hace apenas 2 días. Rogelio llevaba el mismo traje del mercado, pero ahora asquerosamente arrugado y con una enorme mancha de grasa en la solapa. Su cabello engominado caía desordenado y patético sobre su frente sudorosa. Pero Lorena, mi hija, estaba peor. La mujer que no salía ni a la esquina sin 3 capas de maquillaje tenía la cara lavada, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y vestía unos jeans viejos y una camiseta que le colgaba de los hombros. El olor a derrota barata que traían consigo era muchísimo más fuerte que el aroma de mi mole hirviendo.
Buenas noches, les solté bloqueando la entrada con mi cuerpo como un muro de contención. No los invité a pasar. En mi nueva vida las invitaciones se ganan sudando. Mamá, rogó Lorena con un hilo de voz quebradizo y humillante. Tenemos hambre. En la casa vieja no hay luz. Rogelio, mirando sus zapatos italianos cubiertos de polvo, confesó que habían intentado vender un reloj de pared para comer, pero les ofrecieron una completa miseria. Los miré largamente desde el umbral. Un instinto maternal estúpido y traicionero me suplicaba darles un plato de comida por la puerta y mandarlos de vuelta a su castigo. Pero una madre traicionada tiene un deber pedagógico que cumplir hasta las últimas consecuencias. Les dije que tenía una oferta de trabajo, respondí señalando hacia el fondo de la cocina, donde se apilaban montañas aterradoras de ollas sucias y costales de verduras sin pelar. El puesto de lavaplatos y ayudante paga 500 pesos el día más cena caliente. Rogelio levantó la vista y un destello de su arrogancia rancia intentó asomarse por última vez. Adelaida, por favor, soy licenciado en administración, murmuró intentando aferrarse a una dignidad que ya estaba muerta y enterrada. Solté una carcajada gélida. Yo soy la dueña de este banquete, Rogelio. Aquí, los títulos de papel se cuelgan en la entrada junto con los abrigos. Lo que importa es lo que hacen las putas manos. Toman el trabajo o les cierro la puerta en la cara. Lorena dio un paso adelante empujando a su inútil marido. Lo tomamos, dijo ella, con la sinceridad desgarradora de quien no tiene ni en qué caerse muerta. Me hice a un lado y los dejé pasar a mi territorio. El contraste era brutal y casi poético, ellos grises y apagados por su propia mediocridad, entrando en mi mundo de luz dorada y aromas exquisitos. Allí están los delantales, señalé la pared con mi bastón de plata. Rogelio, quítate el saco y arremángate. Esas ollas tienen cochambre de 3 horas. Vas a necesitar fibra de metal y mucho brazo. Lorena, siéntate en ese banco. Hay 3 costales de papas y 2 de zanahorias para el puré de mañana. Quiero la cáscara fina sin desperdiciar absolutamente nada. Rogelio dudó un segundo frente a la pila intimidante de trastes grasientos y agua turbia. Tragó saliva, se quitó el saco lentamente y se puso el delantal de plástico grueso. Al meter las manos en el agua jabonosa, cerró los ojos apretándolos fuerte como despidiéndose para siempre de su vida de parásito millonario. Lorena tomó el pelador con manos temblorosas. Lo hacía con asco y torpeza, cortando trozos enormes y desperdiciando la papa. Me acerqué, tomé su mano helada con la mía hirviendo. Suave, hija, le susurré al oído con un tono que cortaba más que la hoja de acero. Sigue la forma de la papa. Respeta el ingrediente. Si lo maltratas no sirve, exactamente igual que a las personas. Regresé a mi estación de mando imperturbable. De reojo observaba cómo el ritmo salvaje de la cocina los devoraba. Rogelio empezó a fregar con rabia, canalizando toda su frustración inútil contra la grasa pegada a las sartenes, mientras Lorena encontraba un ritmo hipnótico con el pelador ras, ras, ras. Estaban sudando, manchándose de tierra y cochambre, pero por primera vez en sus miserables vidas estaban produciendo algo real, no invirtiendo dinero imaginario, ni planeando estafas. Cerca de la medianoche, cuando ya servíamos el café de olla a los últimos invitados, la puerta de la cocina se abrió de par en par. Era el senador Montemayor eufórico, y con el rostro encendido por el vino acompañado de su esposa y de Roberto. ¿Dónde está la artista?, bramó el político con una sonrisa enorme besándome las manos y elogiando la resurrección legendaria de la orquídea. Y entonces ocurrió la justicia divina en su forma más pura y humillante. El senador miró por encima de mi hombro hacia el área de lavado de ollas. Sus ojos se entrecerraron al reconocer la figura encorvada y miserable. ¿Ese de ahí no es Rogelio?, preguntó genuinamente confundido. Rogelio se congeló por completo. Tenía espuma sucia hasta los codos y la camisa carísima empapada de agua gris. Se giró lentamente rojo como un tomate deseando con toda su alma que el piso de cerámica se abriera y se lo tragara entero. Sí, senador, intervine rápidamente clavando la última estaca en el ataúd de su falso orgullo antes de que pudiera inventar una excusa barata. Es Rogelio. Está aprendiendo el negocio desde abajo como debe ser. Hoy es el encargado de limpieza profunda. El senador soltó una carcajada estruendosa que retumbó en las paredes de azulejo, dándole una fuerte palmada en la espalda a mi abogado. Vaya disciplina, Adelaida. El trabajo honesto nunca deshonra a nadie, ¿verdad, Rogelio?
Mi yerno bajó la cabeza completamente humillado ante uno de los hombres más poderosos del país, pero atrapado sin salida en su propia trampa de deudas y miseria. Así es, senador, respondió con voz ronca y el espíritu destrozado. Trabajo honesto. La fiesta terminó a las 2 de la mañana. Los meseros se fueron con propinas jugosas en los bolsillos y los cocineros limpiaron las estaciones de acero inoxidable hasta dejarlas rechinando de limpias. La inmensa cocina de mi nueva casa quedó brillante y envuelta en un silencio denso y pesado. Solo quedábamos nosotros tres. Lorena estaba sentada en un banquito de aluminio, luciendo absolutamente agotada, con una curita barata en el dedo índice, donde se había cortado por su propia torpeza e inutilidad. Rogelio, el ex gran gerente de mi imperio, estaba apoyado contra el fregadero respirando con severa dificultad, con los brazos temblando de fatiga pura y dura. Verlos así, despojados por completo de sus aires de grandeza y su arrogancia barata, me provocó un escalofrío de inmensa satisfacción. La humillación pública frente al senador había sido el golpe de gracia para su ego de cristal. Ya no eran los reyes intocables de las lomas, eran mis peones aplastados por el peso del trabajo honesto que siempre habían despreciado. Caminé despacio hacia la despensa, donde había instalado de manera precavida una pequeña caja fuerte. Saqué 2 billetes de 500 pesos y un par de recipientes de plástico, con las exquisitas sobras del banquete filete en salsa de morillas, puré de papas y un buen pedazo de pastel. Me acerqué a mis improvisados empleados y puse el dinero junto a la comida sobre la fría mesa de acero. Su paga, dictaminé con una voz que cortaba el aire y no admitía ningún tipo de réplicas. Lorena, mi hija, la misma mujer frívola que solía gastar esa cantidad en un miserable café de moda o en un postre sin gluten, miró el billete de 500 pesos como si fuera la fortuna más grande del universo. Lo tomó con sus manos sucias manchadas de tierra y vergüenza y lo guardó en el bolsillo de sus jeans desgastados. Gracias, mamá, susurró con la cabeza gacha, y por primera vez en incontables años no hubo ni una sola gota de sarcasmo en su tono. Solo hubo gratitud pura, cruda y dolorosa. Rogelio, por su parte, tomó su billete y lo miró fijamente, tragándose a duras penas el último gramo de soberbia que le quedaba atorado en la garganta. Mañana, empezó a decir carraspeando nerviosamente, para aclarar su voz. Mañana hay que limpiar las trampas de grasa, ¿verdad? Lo miré genuinamente sorprendida. Pensé que su orgullo de macho herido lo haría huir despavorido en cuanto tuviera el estómago lleno. Le confirmé que sí, que limpiar las trampas y los hornos era un trabajo sucio, asqueroso y pesado. Vendremos a las 8, sentenció él, tomando su recipiente de comida como si fuera oro. Necesitamos el dinero y necesito aprender a hacer esto. Si voy a ser gerente algún día de verdad, necesito saber cuánto cuesta lavar una olla. Sonreí. No fue una sonrisa de victoria sádica, sino de una extraña y lejana esperanza. Quizás, solo quizás, el parásito que había vivido a mis expensas estaba empezando a convertirse en un hombre de verdad. Les advertí con frialdad calculada que a las 8 en punto la puerta se cerraría sin excepciones, y le sugerí a Rogelio que trajera ropa de trabajo, porque ese traje italiano ya había dado lo que tenía que dar. Ellos asintieron humillados pero vivos y caminaron arrastrando los pies hacia la puerta trasera. Antes de salir al callejón oscuro, Lorena se detuvo en seco, apoyada débilmente en el marco de la puerta. Mamá murmuró con una tristeza que le calaba los huesos: la casa vieja se siente muy grande y muy vacía. La miré, sin parpadear, rehusándome a dejar que la estúpida culpa materna me traicionara de nuevo. Las casas se llenan con vida. Lorena, no con muebles comprados con dinero ajeno, le solté como una bofetada de realidad. Aprendan a vivir primero, a ganarse el pan, y luego la casa se sentirá mejor. O véndanla, ya no me importa. Mi hogar está aquí. Salieron al callejón perdiéndose en la noche. Cerré la pesada puerta de madera y pasé el cerrojo. Clic. Un sonido metálico rotundo y definitivo. Me quedé completamente sola en mi cocina, pero por primera vez en una década no me sentí abandonada. Me sentí como la soberana absoluta de mi propio destino. Me serví una generosa copa del vino Cabernet profundo y aromático que había sobrado, y caminé hacia el enorme ventanal que daba al jardín trasero. La luna iluminaba mis hierbas de olor, mi frondoso árbol de guayaba.
mi pequeño y perfecto reino recuperado. Miré mis manos reflejadas en el cristal. Estaban profundamente arrugadas, con las venas marcadas como ríos azules manchadas por el sol implacable y el paso del tiempo. Pero no eran las manos inútiles que mi hija quiso hacerme creer. Eran manos de acero que habían construido un imperio, que habían criado hijos, y que cuando fue estrictamente necesario, habían destruido la toxicidad para salvar lo que quedaba de la familia. Lorena y Rogelio tenían un camino larguísimo por recorrer años, tal vez para entender el inmenso valor de lo que perdieron por su avaricia y lo que apenas podían empezar a ganar. Pero hoy habían pelado papas, hoy habían lavado platos, hoy por fin habían empezado a vivir en el mundo real. Yo, Adelaida, cumplí 80 años hace apenas 2 días. Mi propia hija me dictaminó que me quedara encerrada en mi cuarto, que mi tiempo en esta tierra ya había pasado. Se equivocó rotundamente. Mi tiempo es exactamente ahora, porque la vejez no es el triste y patético final del libro. Es simple y sencillamente el capítulo dorado donde la protagonista tiene muchísima más experiencia, menos miedo a las consecuencias y definitivamente mejor sazón. Bebí un sorbo de vino y sentí el calor reconfortante recorrer mi cuerpo entero. Mañana tenía que levantarme temprano para revisar el inventario, planear el menú de la próxima semana y supervisar con mano de hierro a mis 2 nuevos aprendices. Sonreí a mi reflejo en el cristal. Feliz cumpleaños, Adelaida, me susurré a mí misma con orgullo, la fiesta apenas comienza. Si alguna vez has sentido que alguien te hace menos por tu edad o te roba la voz y la autoridad en tu propia casa, por favor no te rindas. Recuerda siempre que tú eres la única dueña de tu receta. Deja en los comentarios un consejo lleno de sabiduría para quienes aún no se atreven a abrir su propia puerta hacia la libertad, y comparte esta historia con esa guerrera que necesita recordar lo muchísimo que vale. Esta historia es una obra de ficción creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que los temas oscuros que aquí se abordan, como la violencia psicológica, el abuso financiero y la explotación o abandono de los adultos mayores por parte de sus propios familiares, son realidades desgarradoras que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de maltrato, vulnerabilidad o abuso, por favor, no te quedes en silencio ni aceptes el encierro. Busca ayuda de inmediato. Acércate a las autoridades locales competentes, a instituciones de apoyo familiar o a personas de tu entera confianza. Nunca es demasiado tarde para alzar la voz, poner límites y recuperar tu dignidad y tu vida. No estás sola,